En los rincones más antiguos de las Escrituras, entre relatos de guerras y milagros, existe una historia que no habla de conquista ni poder, sino de sufrimiento, silencio y fe. Su protagonista no fue un rey, ni un profeta, ni un guerrero, fue un hombre llamado Job. Job vivió en la tierra de Uz, en tiempos donde el mundo aún parecía lleno de misterio. Era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios. Su vida era símbolo de prosperidad, tenía una gran familia, tierras, animales y respeto entre todos. Pero lo que realmente lo distinguía era su corazón. Cada día ofrecía sacrificios por sus hijos, no por obligación, sino por amor y temor reverente. En Job no había doblez, ni apariencias, solo fe genuina. Sin embargo, mientras él adoraba en la tierra, algo estaba a punto de ocurrir en los cielos. Algo que cambiaría su destino para siempre. Porque incluso los más justos, los más fieles, pueden ser puestos a prueba. Y cuando Dios permite una prueba, no es para destruirte, sino para revelarte. Y en ese punto, comenzó la historia que haría temblar al mismo adversario. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y con ellos apareció también el adversario. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Entonces el Señor dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El enemigo sonrió con ironía. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de protección? Quítale lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Un silencio pesado cubrió el cielo. Y Dios, sin apartar la mirada, respondió, todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. En ese instante, una batalla invisible comenzó. Job seguía sin saberlo, viviendo su día con gratitud. Pero el destino ya se movía. El dolor estaba en camino. Y no sería un castigo, sino un examen. El universo entero observaría lo que sucede cuando un hombre justo se enfrenta al sufrimiento sin perder su fe. Todo comenzó como cualquier otro día. El sol iluminaba los campos de Job, sus siervos atendían el ganado, y sus hijos celebraban juntos en casa del mayor. Nada parecía fuera de lo común, hasta que llegó el primer mensajero. Los sabeos atacaron, mataron a tus siervos y se llevaron los bueyes. Antes de terminar, apareció otro, fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas. Luego un tercero, los caldeos se llevaron los camellos. Y finalmente, el golpe más cruel, tus hijos estaban comiendo y un viento poderoso derribó la casa. Todos murieron. Job quedó sin palabras. Cayó al suelo, rasgó su manto, se rapó la cabeza, y adoró. Sí, adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No hubo maldición, ni queja. Solo fe. El cielo se estremeció, y el adversario enmudeció. Job había perdido todo, excepto su confianza en Dios. Mientras Job dormía, algo ocurría en un lugar que sus ojos no podían ver. En el mundo espiritual, Satanás obtenía permiso para tocar todo lo que Job poseía, excepto su vida. En un solo día, llegaron mensajeros con noticias devastadoras. Los sabeos habían robado su ganado, el fuego del cielo había consumido sus ovejas, los caldeos asaltaron sus camellos, y, lo más doloroso, un viento fuerte derrumbó la casa donde estaban sus hijos. Todos murieron. Job cayó al suelo, rasgó su manto y gritó con el corazón hecho pedazos, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su fe fue puesta en fuego, y no se quebró. En medio del silencio, Job se convirtió en el símbolo del hombre que no maldice a Dios, aunque su mundo se derrumbe. Pero la prueba no terminó ahí. Satanás regresó, pidió tocar su cuerpo, y Job fue herido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Se rascaba con un pedazo de tiesto mientras se sentaba sobre ceniza. Su esposa, al verlo tan desfigurado, le dijo con amargura, ¿aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Job, con voz quebrada, respondió, ¿recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Su cuerpo dolía, su alma sangraba, y los amigos que vinieron a consolarlo, Elifaz, Bildad y Zofar, se quedaron 7 días y 7 noches sin hablar, porque al verlo, su sufrimiento era indescriptible. Job parecía haber perdido todo, pero algo dentro de él seguía encendido, una pequeña llama de esperanza que se negaba a morir. En su desesperación, Job clamó. Buscó respuestas, pero Dios callaba. ¿Por qué nací? ¿Por qué vive el que desea la muerte?, gritaba entre sollozos. No entendía el propósito del dolor, y el silencio del cielo era su carga más pesada. Sus amigos, en vez de consolarlo, lo acusaban de haber pecado. Le decían que su desgracia era castigo divino. Pero Job sabía que no era así. Luchaba por defender su inocencia, aunque cada palabra lo agotaba más. En sus noches sin descanso, se preguntaba si Dios aún lo veía, si acaso su oración atravesaba el cielo cerrado. Y sin embargo, aún sin respuestas, Job no dejó de buscar a Dios. Porque en el fondo sabía que su historia no podía terminar en ruinas. Los amigos de Job rompieron el silencio. Primero habló Elifaz, el sabio que creía entender los caminos de Dios. Inocente no perece, Job. Si sufres, es porque has pecado. Luego Bildad, más severo aún, Dios no rechaza al justo, así que revísate. Finalmente Zofar, el más duro, lo reprendió, tú hablas demasiado. Si Dios te diera lo que mereces, sería peor. Job los escuchó, pero su alma se estremeció. No podía entender cómo hombres de fe podían juzgarlo tan rápido. ¿Cuántas veces tú también has sido juzgado en tu dolor? ¿Cuántas veces alguien ha dicho que mereces lo que pasas? Job no sabía el motivo, pero sabía esto, aunque él me mate, en él esperaré. Y si tú también sigues esperando en medio de tu tormenta, comenta aquí abajo, yo también sigo confiando. Porque tu fe, como la de Job, está siendo vista desde el cielo. Job se debatía entre la razón y la esperanza. No entendía por qué un Dios justo permitía tanto sufrimiento. Ojalá pudiera hablar con él cara a cara, gritaba. No buscaba respuestas para acusar, sino para comprender. Aún así, en medio del polvo y las lágrimas, su fe se mantuvo en pie. Job no se rindió. Su corazón temblaba, pero no se apagaba. Y aquí está la lección que atraviesa los siglos. La fe verdadera no es la que alaba cuando todo está bien, sino la que se sostiene cuando todo se derrumba. Si alguna vez sentiste que Dios te dejó solo, recuerda esto, el silencio de Dios no es ausencia, es confianza. Dios calla porque sabe que aún puedes resistir. No dejes de creer. Tu historia no ha terminado. Escribe en los comentarios, sigo creyendo aunque no entienda. Tu declaración puede inspirar a alguien más. Job comenzó a cambiar. Su sufrimiento no lo volvió amargo, lo volvió sabio. En cada llanto, aprendía algo nuevo de sí mismo. Entendió que no todo dolor viene a destruir, sino a revelar quién realmente somos sin las bendiciones, sin los aplausos, sin nada. El dolor lo dejó desnudo de orgullo, pero lleno de verdad. Y Dios, aunque seguía en silencio, estaba más cerca que nunca. Observaba a su siervo con ternura, esperando el momento exacto para hablar. A veces, Dios te quita todo lo que te sostiene, para mostrarte que solo Él era suficiente. Job no sabía que estaba a punto de escuchar la voz de su Creador. Y tú, tal vez también estás más cerca de tu respuesta de lo que crees. El cielo había callado por largo tiempo, pero un día, cuando Job ya no tenía fuerzas ni lágrimas, el viento empezó a rugir. Un torbellino se levantó frente a él, y desde esa tormenta, Dios habló. Su voz no fue suave ni acusadora, fue majestuosa, envolvente, imposible de ignorar. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? Job tembló. El polvo se levantó a su alrededor. No era una respuesta, era una revelación. Dios no explicaba el porqué de su dolor, sino que le recordaba quién era Él. Y ahí entendemos algo profundo,
muchas veces no necesitamos respuestas, sino presencia. Comenta, Señor, prefiero tu presencia que una explicación. Porque cuando Dios habla, el alma deja de pelear. Job escuchó la voz de Dios enumerar los misterios del universo, el nacimiento de los mares, la nieve, los relámpagos, las estrellas que él mismo llamó por nombre. Cada palabra era una pincelada del poder divino, una invitación a mirar más allá del dolor. Y entonces Job comprendió. No todo sufrimiento es castigo. A veces, es una cita con lo eterno. Cayó de rodillas y dijo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y pronunció una de las frases más hermosas de toda la Biblia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la meta de la fe, no solo escuchar de Dios, sino conocerlo a través de la prueba. Cuando Job se humilló y reconoció la grandeza de Dios, todo cambió. El cielo que antes callaba, ahora lo bendecía. Dios reprendió a sus amigos por haber hablado sin entendimiento, y le dijo a Job que orara por ellos. Job, que fue herido y juzgado, oró por quienes lo habían herido. ¿Y cuando lo hizo? Dios restauró su fortuna al doble. Le devolvió su salud, sus tierras, su alegría y una nueva familia. La prueba no había sido en vano, Job conoció el verdadero poder de la fidelidad. A veces, tu bendición llega justo después de orar por quienes te dañaron. Si hoy estás esperando restauración, recuerda esto, Dios no termina la historia en el dolor. Escribe, mi restauración viene en camino. Porque el mismo Dios que levantó a Job, también puede levantarte a ti. La Biblia dice que Dios bendijo los últimos años de Job más que los primeros. Tenía ahora el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de bueyes y de asnas. Pero más allá de lo material, había recuperado la paz, la sonrisa y la comunión con Dios. El dolor que lo había dejado vacío, ahora era el terreno donde brotaba nueva vida. Y eso es lo que Dios hace, transforma las ruinas en testimonio. Cada lágrima se convierte en semilla de esperanza. ¿Te das cuenta? Job no solo recuperó, fue elevado. Porque cuando permaneces fiel en la tormenta, Dios no te devuelve lo mismo, te da más de lo que perdiste. Job no fue recordado por su riqueza, ni por sus bienes, sino por su fe inquebrantable. En su generación fue un ejemplo de integridad, y miles de años después, seguimos hablando de él. ¿Sabes por qué? Porque su historia revela el corazón de Dios en medio del sufrimiento. No hay dolor que él no vea, ni prueba que no tenga propósito. Job nos enseña que incluso cuando Dios parece guardar silencio, él sigue obrando. A veces la fe no consiste en entender, sino en confiar aunque no veas nada. Y esa clase de fe conmueve al cielo. Cuando alguien piense que Dios lo olvidó, recuérdale a Job. El cielo puede tardar, pero nunca falla. Job vivió una historia que todos, en algún momento, vivimos en pequeña escala. Perder, dudar, llorar y luego ver la mano de Dios obrando. Su historia es un espejo que nos invita a no rendirnos, a confiar incluso cuando todo parece perdido. Porque si Job, después de todo lo que sufrió, pudo adorar, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? El secreto de Job fue su corazón, nunca dejó de creer. Y al final, su vida se convirtió en una proclamación de esperanza. Que este vídeo te recuerde que tu historia no ha terminado, que lo que hoy duele, mañana puede ser tu testimonio. Si llegaste hasta aquí, escribe, yo también seré restaurado como Job. Y compártelo con alguien que necesite esperanza. Porque cuando sembramos fe, Dios se encarga de multiplicarla. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió que Job sufriera tanto? Y la respuesta está en el silencio. Porque hay momentos donde Dios calla, pero su silencio no significa abandono. En el silencio, Dios prueba, purifica, moldea. Job aprendió que la fe no necesita respuestas, necesita relación. Cuando lo perdió todo, lo único que le quedó fue Dios. Y eso fue suficiente. Cuando tú llegas a el punto donde nada ni nadie puede sostenerte, es ahí donde descubres quién eres. En él. El sufrimiento de Job no fue en vano. Su dolor se transformó en un mensaje eterno que hoy sigue salvando vidas.
Y eso puede pasar contigo también. Tu herida puede sanar a otros. Tu historia puede inspirar fe. Lo que hoy lloras, mañana puede convertirse en tu ministerio. Porque cada lágrima que Dios recoge, Él la convierte en propósito. Job fue probado, pero terminó predicando con su vida. ¿Y tú, qué vas a hacer con tu dolor? Imagina a Job al final de su vida, mirando atrás. Recordando los días oscuros, las noches sin respuesta, los amigos que lo juzgaron. Y luego, mirando a su nueva familia, sus nuevos campos, sus bendiciones multiplicadas. En ese instante, Job entendió algo. Dios nunca lo había abandonado. Solo estaba escribiendo un capítulo más grande. Y eso mismo está haciendo contigo. No es el final, es la preparación para algo mejor. Hay capítulos que duelen. Pérdidas que no entendemos, silencios que nos rompen, caminos que parecen sin salida. Pero en medio de todo eso, Dios sigue escribiendo. Job no sabía que su historia inspiraría a millones de personas miles de años después. Tú tampoco sabes a quién estás bendiciendo con tu resistencia, con tu fe, con tu decisión de no rendirte. La historia de Job nos enseña que Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en propósito. Lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que hará llorar a otros, pero de esperanza. Así que no te detengas, no retrocedas, no te rindas. Cada vez que digas sigo confiando, el infierno tiembla y el cielo sonríe. Comenta, seguiré confiando aunque duela. Tu declaración puede ser la chispa que avive la fe en alguien más. Cierra tus ojos un momento. Dios amado, hoy oramos como Job. Tal vez muchos de los que están viendo este vídeo se sienten rotos, cansados, confundidos. Pero así como restauraste a Job, te pedimos que restaures cada corazón que escucha estas palabras. Devuelve la paz, la fuerza, la esperanza. Que cada lágrima se convierta en propósito, y cada herida en testimonio. Señor, enséñanos a confiar incluso cuando no entendamos nada. A creer que detrás del dolor, hay una gloria que aún no hemos visto. Y que cuando todo parezca perdido, ahí estás tú, preparando nuestra victoria. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios, amén, confío en Dios. Y si este vídeo tocó tu alma, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite fe. Porque como Job, tú también serás restaurado, el doble.